contundente, violenta. Es sorprendente cómo después de una gran trancaseada que le pegaron a uno de esos, ¿verdad? Que le reventaron el pómulo, que se le cerró después, cómo después de todo lo que le están dando, puede volver a un round más y después a otro más y a otro más. ¿Qué le permite a uno de esos peleadores seguir y seguir y seguir hasta el final? Lo que le permite continuar son esos tiempos de descanso en una esquina. Cada round dura 2 minutos. ¿Cuánto dura un round? 2 minutos y algo, ¿verdad? O 3 minutos. Y luego suena la campana y tienen que ir a su esquina. Ese tiempo en la esquina, que es un tiempo muy, pero muy corto, en esa esquina reciben atención médica, reciben agua, aliento, y luego los envían a pelear otra vez. Si la pelea fuera de corrido, creo que muchos de ellos no, jamás, de los campeones de boxeo, jamás hubieran llegado a ser campeones de boxeo. ¿Qué es lo que le permite a un peleador continuar con la pelea hasta el final y muchas veces vencer? Son esos cortos periodos de descanso en la esquina. Espero estarme dando a entender. Yo creo que usted ya va entendiendo por dónde vamos. Si no fuera por ese periodo corto, si no fuera por ese tiempo allí con sus compañeros de equipo, porque aunque uno es el que va a pelear, es un equipo el que trabaja con cada boxeador. Esa esquina, en ese momento, el cuate recibe ánimo. Vos podés, sí podés, ya lo tenés. Bueno, ya lo tiene, ¿verdad? Tal vez no lo tiene, pero recibe ánimo, recibe aliento y recibe nuevas instrucciones. Ahora, todos nosotros aquí esta noche estamos conscientes que estamos en una guerra, en una batalla. Creo que todos nosotros vivimos con la conciencia de que estamos en una guerra todos los días. Tenemos una guerra contra nosotros mismos, o sea, contra la carne. Tenemos una guerra contra el mundo, contra el sistema del mundo. Y tenemos una guerra contra el diablo. Y es una batalla que muchas veces nos deja cansados y con ganas de rendirnos. Probablemente usted comenzó esta semana, el lunes, con ganas de comerse el mundo, pero ha pasado 2 días nada más y usted quiere rendirse ya. A todos nos pasa, en algún momento, la lucha es diaria, es todos los días. Y hay momentos en el día en que la cosa se pone demasiado complicada y, como le dije, dan ganas de rendirnos. Entonces nosotros, como todo buen peleador, necesitamos ir a la esquina, a ese lugar donde recibimos aliento, donde recibimos agua, atención médica urgente, o sea, primeros auxilios, y donde podemos reponernos una vez más para seguir hasta el final. Algunos hijos de Dios que están en una cruenta batalla ahora mismo tienen mucho tiempo de no ir a la esquina. Algunos hijos de Dios llegan al punto de rendirse totalmente porque no encontraron el lugar correcto donde recibir ese cuidado, esa atención, ese ánimo, el aliento, el cuidado, el refresco del momento, y se les pasa la vida peleando. Algunos hijos de Dios, ustedes no, como no logran encontrar la esquina donde ir a reponerse, buscan cualquier otro sustituto para poder sentirse bien, para poder alentarse, para poder conseguir el aliento para seguir. Y a veces esas soluciones aparentes solo complican más las cosas. Muchos de los que están aquí o de los que nos ven podrían testificar que definitivamente su vida entró en una crisis aquella vez que decidió tomar por un tiempo de descanso algo que no era bueno. David podría contarnos de eso. Ya voy a hablar de eso más adelante.
Todos nosotros necesitamos un tiempo, un lugar donde descansar, ser alentados y reponernos. Todos necesitamos un tiempo y un lugar donde ser alentados, donde descansar y donde reponernos. Todos necesitamos. Cuando uno está cansado, lo primero que piensa es en rendirse. No, lo primero que debemos buscar es descansar. Si estoy cansado, ¿qué necesito? Descansar. Y a veces el cansancio es físico. Cuando el cansancio es físico y nosotros no le damos al cuerpo el descanso que necesita, no se repone y el alma también se cansa. Hay gente que me dice, ya no quiero seguir adelante, quizás estoy endemoniado, miran los pensamientos que tengo. Y no, sencillamente lo que necesita es descansar. ¿Sabe? Hay gente que está esperando las vacaciones para irse a meter 5 días a la playa. Eso no es descansar. ¿Aló? Usted sabe que si va a la playa 1 o 2 días, ese no es descanso. Usted viene reventado, ¿verdad? Reventado y mudando la piel. Yo me acuerdo cuando era niño, yo no sé, quizás por eso a mí no me gusta ir a la playa y asolearme y eso, porque cuando yo era niño yo vivía desde que llegaba hasta que ya nos regresábamos, y entonces yo sentía que me moría cuando iba de regreso a la casa. Colorado, me ardía todo, yo con esta piel, ¿verdad? Así, tono gecko. Sí, yo me asoleaba y yo pelaba todo el cuerpo. Entonces yo me sentía que me moría. En la noche me daba calentura y yo me acuerdo a mi mamá regañándome toda la noche porque yo me quejaba, porque yo tenía la culpa. Y yo decía, no vuelvo a hacer eso. Y ese es un pequeño ejemplo que muchas veces nosotros, míreme que no sea que muchas veces nosotros para sentirnos mejor, en vez de descansar, buscamos sustitutos al descanso y eso lo que hace es empeorar la situación. Como cuando usted está deprimido porque no tiene dinero y su salida a la depresión es ir a caminar a Metro, a las Ramblas, andar abriendo la jeta, viendo cosas que no puede comprar. Eso no le ayuda. Pero ahí está, mire, necesitamos, vuelvo a la idea, encontrar el momento y el lugar donde descansar, donde reponernos para poder seguir adelante. El asunto es que la Biblia enseña, y bueno, y la vida nos enseña, que los premios no se dan a la mitad de la carrera. A la mitad de la carrera no hay premios, los premios están al final de la carrera. No hay premio a media pelea, no hay. No hay, si la pelea es a 10 asaltos, a los 5 no le dan premio al que aguantó hasta los 5, no, es hasta el final. Así que si usted y yo no acabamos nuestra carrera y no la acabamos bien, no tendremos premios al final. La Biblia dice que hay personas que cuando el Señor venga van a apartarse avergonzados. ¿Aló? Y muchos de los que estamos aquí, si algo lo que no nos gusta es sentirnos avergonzados. Y ese día vas a estar delante de toda esta mara, ¿sí? Toda esta mara y toda la mara de Dios. O sea, todos los hijos de Dios y los ángeles de Dios, ese día. ¿Cómo te vas a apartar del Señor? ¿Cómo vas a terminar esa conversación con el Señor? Probablemente avergonzado. Pero la culpa no es, oiga, de nadie más que de nosotros, que no encontramos el lugar y el momento para poder descansar. ¿Cómo poder ir a la esquina? ¿Dónde está esa esquina? ¿Sabe? Esta metáfora de la esquina, que no es primera vez que le platico de esta metáfora de la esquina, es algo que todos necesitamos descubrir en nuestra vida, porque estamos en una pelea y porque necesitamos a veces pedir una pausa, conseguir una pausa y sentarnos, pensar, repensar, orar, descansar, llorar si es necesario, reponer fuerzas y seguir adelante. Entonces, en la Biblia encuentro yo
lugares, situaciones, incluso personas que se convirtieron en refugio de los hijos de Dios, que les permitió conseguir la fuerza que necesitaban para ese momento en particular y reponerse en contra de sus enemigos y seguir adelante. Ya le dije, no sé cuál es tu batalla de hoy, pero la que sea, necesitas tomar una pausa cada cierto tiempo, reponerte y seguir. Si no, quedaremos tirados en el camino. Necesitamos descubrirlo. Uno de los hombres que nos habla la Biblia constantemente de sus momentos de batalla, pero también de esos momentos en los que pudo parar y refugiarse, es el rey David. Aunque a veces se refugió en cosas malas, y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los momentos en que David pudo encontrar la esquina correcta y reponerse. La Biblia dice que David vivió una vida muy peligrosa, casi toda su vida. ¿Cuántos están viendo? Bueno, la Amazon Prime, así es, vea, Prime Video es. Tiene una serie que se llama La Casa de David. ¿Cuántos la vieron ya? Como no es el patrón del mal, no levanta la mano, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Las muñecas de la mafia. Bueno, esa serie para mí es de lo mejor, incluso mejor que The Chosen, la mejor serie bíblica que han creado hasta el día de hoy. Yo le recomiendo que la vea. Le recomiendo mucho que la vea. Y allí uno puede ver una pequeña muestra de cómo era la vida de David. David siempre tuvo una vida peligrosa. Desde que era niño, él tenía que cuidar el rebaño de su papá, porque el papá lo mantenía lejos de casa, porque se avergonzaba de él. El Salmo 51, yo se lo había mencionado hace mucho tiempo, el Salmo 51 parece dar el indicio de que David era un hijo ilegítimo. Cuando él comete el pecado con Betsabé y le pide perdón a Dios en el Salmo 51, David le dice a Dios: en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que la relación sexual entre dos personas casadas no es pecado, es honroso, dice Hebreos capítulo 13. Entonces, si la relación mediante la cual concibieron a David era pecado, quiere decir que David no era un hijo legítimo de Isaí. En la serie tratan de minimizar ese detalle, pero David era un hijo ilegítimo. Por eso cuando Samuel va a buscar al hijo de Isaí, que va a ser el rey y lo va a ungir como rey, Isaí le presenta a sus hijos guapos, a sus hijos legítimos, presenta a sus hijos que eran hombres de guerra, a los soldados. Y Samuel el profeta le dice: ninguno de estos es. Pero es que todo lo que hay, le dice Isaí. Bueno, pero Dios no se pudo equivocar. Él dijo que un hijo tuyo va a ser el rey y estos no son. Tengo uno, pero es que ese, y ya, bueno, todas las excusas y los peros. Y fueron a traer al pobre bicho que andaba cuidando las ovejas, chorreado en mango, ¿verdad? O sea, él era, yo creo que David ni en cuenta de lo que realmente estaba pasando. Él no dimensionó lo que estaba pasando. Pero aún a esa corta edad, la Biblia dice que David ya había tenido experiencias en las que había arriesgado su vida para proteger los rebaños de su papá. Le cuenta al rey Saúl que él ya había peleado con osos y con leones para defender al rebaño. Y usted puede ir viendo distintos episodios de la vida de David a lo largo de la Biblia y encontramos que él vivió siempre al borde de la muerte. Siempre había un nuevo enemigo. Siempre había algo o alguien que lo perseguía para destruirlo. Pero en cada periodo difícil de su vida, David encontró una esquina, un momento, un lugar, una persona en la cual encontrar el refugio que necesitaba para reponerse y seguir. Probablemente hoy usted vino esta noche justo al borde de rendirse.
Probablemente usted está aquí esta noche con deseos de tirar la toalla, de colgar los guantes, los tenis, de deshacerse de todo lo que te tiene harto o harta. Dios te trajo aquí para volverte a decir: ¿dónde está la esquina? Porque aquí no se vale rendirse. Dígale al de la par: no se vale rendirse. Voltéalo a ver y dígale: no se vale rendirse. No se vale rendirse. La Biblia dice en la carta a los Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran. Diga: no somos de los que retroceden. Dígalo como que lo cree, pues. Diga: no somos de los que retroceden. Me acuerdo una vez que oí a un hermano decir ese versículo en su propio idioma. O digo, en la manera de hablar del campo en Nicaragua, y dijo: nosotros no somos de los que reculamos, hermano. Y nadie dijo amén. Y bien bravo decía: ¿va a recular usted? ¿Va a recular? Y la gente asustada, más asustada todavía, ¿verdad? Pero bueno, a los que nos ven a la distancia, Dios los bendiga. Bueno, ok. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Bueno, hoy cuando vea ese versículo solo eso se va a acordar. Bueno, ok, quiero que vea, vamos a ver distintos refugios a lo largo de esta serie, pero quiero hoy que veamos esos lugares donde David encontró un refugio. Número 1, la primera ocasión, él anda huyendo de Saúl y llega a un lugar que se llama Nayot, en Ramá. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 18 y 20 al 20. Dice: huyó pues David y escapó. ¿De quién anda huyendo? ¿De quién anda escapando? De Saúl, el rey loco que lo quería matar. Y vino a Samuel en Ramá. Oiga, ¿vino a quién? A Samuel en Ramá. Aunque fue a un lugar, él andaba buscando a una persona. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. O sea, era el culto que hacía Samuel con los hijos de los profetas, y ahí los entrenaba y tenían esa reunión de oración, y dice que todos profetizaban, y vieron, dice también, a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Hay una cosa importante, el detalle del final, como dice: y vino el Espíritu de Dios sobre. Y vino el Espíritu de Dios sobre. En repetidas ocasiones encontramos esa frase en el Antiguo Testamento. ¿A dónde? ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Que el Espíritu de Dios venía sobre. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nunca vino dentro de nadie, nunca entró en nadie, solo venía sobre las personas para una cosa en particular y luego se iba. No se quedaba, no entraba. ¿Por qué? No era el momento hasta que viniera el Señor Jesucristo. Ahora, los que han creído en Jesús, los creyentes en este tiempo, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo no viene sobre, viene para estar en los que han creído en el Señor. Y dijo Jesús que estaría allí para siempre. Para siempre. Ok. Entonces lo que está pasando ahí es que David anda huyendo de Saúl y va a buscar a Samuel. Samuel está en la zona de Ramá, y allí en Ramá, en un lugar en particular que se llama Nayot, o Nayot en Ramá. Quiero que vea, poneme lo que sigue.
La palabra Ramá significa alto. La palabra Nayot significa ramada, sombra o cobertura. En otras palabras, si podemos unir, y el versículo 20, el versículo 19 dice que le llegan a decir a Saúl: David está en Nayot de Ramá. Entonces, oiga esto. Si podemos unir las dos palabras, sería que David fue a buscar cobertura de lo alto, cobertura de Dios. Ahora, coincidentemente hay algo importante allí, que David dice el pasaje que va a buscar a Samuel y comienza diciendo así: vino a Samuel en Ramá. O sea, él no fue a buscar la ciudad de Ramá, el barrio de Nayot. Él anda buscando a Samuel, y Samuel lo lleva a Nayot en Ramá para esconderse, digo entre comillas, porque tenían un culto hiper mega pentecostal ahí, todos profetizando. Todo el mundo se dio cuenta del culto, y hasta los que llegaron a llevárselo a David por la fuerza terminaron tocados por el Espíritu de Dios. Ahora, quiero que vea conmigo, si estamos hablando del lugar de donde vamos a encontrar refugio, aquí está la primera cosa. Lo primero que debemos hacer, o una de las cosas que debemos hacer para encontrar nosotros refugio, reponernos para poder seguir, es buscar a la persona que es mi cobertura espiritual. Oiga eso, déjeme explicarle esto, porque se ha hecho toda una doctrina a lo largo de los últimos 20 años sobre la cobertura espiritual. Nosotros no acostumbramos a hablar de eso, pero creemos en eso, no hablamos de eso, porque han habido muchos abusos con este asunto de la cobertura espiritual, que precisamente cuando hablan de cobertura espiritual se refiere a aquellos hombres de Dios que Dios los puso para guiarnos, para protegernos y para alimentarnos. ¿Qué es lo que hace un pastor? Guía, protege y alimenta. En otras palabras, los pastores de la iglesia son una cobertura espiritual para todos los que se dejan guiar por ese pastor. Ahora, algunos han abusado de eso y creen que la cobertura espiritual es tener gobierno sobre la gente, incluso en cosas más pequeñas, tan pequeñas como la ropa que te vas a poner o las amistades que vas a tener. Hasta te dicen con quién te vas a casar. Eso es abuso. Y nosotros, usted sabe, no caminamos por eso. De hecho, aquí hay gente que se ha molestado conmigo en algún momento porque no me meto en sus vidas o en tu vida. Pues hay gente que quisiera que yo me metiera en tu vida y que yo te mandara a hacer lo correcto. Hay gente que me dice: dígales, y yo les digo: ya les dije. ¿Y por qué no cambian? Porque son personas independientes, ellos toman sus propias decisiones. No sabe aquí cuántas veces hay gente que, solo un pequeño paréntesis, ¿verdad?, ha dicho: el pastor permite tal cosa, o gente de otras iglesias que podrían decir: ahí les dejan hacer tal cosa. No, mire, aquí entendemos un asunto. Cuando usted viene aquí, yo lo único que pretendo es que Dios con su palabra y su Espíritu Santo penetre la dureza de tu corazón y te transforme. Pero yo no soy tu tata para andarte jalando la oreja ni para obligarte a hacer nada. Nada. Yo no te puedo obligar. Quisiera. Pero incluso con personas que han caminado mucho tiempo aquí, con quien yo tengo mucha confianza, incluso con esas personas, yo les puedo decir todo lo que yo puedo ver mal y les puedo decir todo lo que creo que deberían hacer, pero al final, ustedes saben, ¿cuál es mi frase al final? La decisión es tuya. No puedo obligar a nadie. No puedo hacerlo. Pedro le escribió a los pastores de la iglesia y le dice: sírvanle al rebaño de Dios, pero no por la fuerza. Gobiernenlo, dice, pero no por la fuerza. No es por la fuerza. La cobertura espiritual solo debe proveer guía, protección y alimento. Y es lo que tratamos de hacer aquí. Ahora,
Hay un pasaje de la Biblia que me encanta porque aquí, bueno, antes de llegar a ese pasaje, David anda huyendo y va a buscar al profeta Samuel, su cobertura espiritual, que está en Nayot de Ramá. Interesante porque la palabra junta significa cobertura de lo alto, pero y le estoy explicando qué significa eso, qué implicaba estar bajo esa cobertura espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Míreme, que cuando usted y yo estemos cansados, cuando nos sintamos con ganas de rendirnos, no debemos apartarnos del lugar donde tu cobertura profetiza. ¿Sí me estoy explicando? Se lo voy a poner más en un término contemporáneo. No deje de venir a la iglesia. Cuando usted siente que ya no puede, usted debe de esperar con ansias el siguiente servicio de la iglesia. Ir, sentarse, adorar y recibir la palabra de Dios. Dios puede, míreme, Dios puede cambiar, voy a decir, el rumbo que llevas en 2, 3 minutos escuchando una predicación. Puede que la hora y media de la predicación no sea para ti hasta el minuto final. Y esa última parte es tuya. Queda como un rema grabado en tu espíritu. Te lo llevas a tu casa, lo implementas en la semana y tu vida camina de otra manera. No desperdiciemos los momentos que venimos aquí. Dios nos trae para reponer fuerzas y para alentarnos a seguir. ¿Sabe? Yo antes de esta iglesia y la iglesia que fundé antes de esta, ya había sido pastor anteriormente. Estaba como una disyuntiva sobre la manera de hacer iglesia. Hay muchas cosas que a mí no me parecían y estaba yo tratando de encontrar qué quería Dios hacer conmigo. Una noche el Señor me guió a este versículo y el versículo ha marcado mi manera de ver la forma de hacer iglesia hasta el día de hoy. Isaías capítulo 16, el versículo 3. La Biblia dice que cuando lo leí, ese versículo es de esos versículos que uno lee en la Biblia que saltan de la, voy a decirlo pues, en un sentido figurado, como que saltan de la Biblia para meterse a tu corazón. Dice Isaías 16:3, haz tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esa sombra es la cobertura, esa es la ramada que encontró David en Samuel. Haz tu sombra como noche. Eso de hacer tu sombra, míreme acá, míreme acá. La sombra se refería a el toldo, que digo toldo pues, pero era un toldo que se hacía de pieles de animales y que servía para construir tiendas de campaña. Entonces, esa sombra que daba el toldo construido con pieles de animales, que servía para hacer un tabernáculo, una casa, una tienda, un lugar para reunirse. Le dice Dios aquí, haz tu sombra como la noche en pleno mediodía. O sea, le está diciendo, es que aunque sea el mediodía cuando el sol está más fuerte, cuando quema más, cuando agobia más, que los cansados puedan encontrar debajo de tu sombra un lugar tan fresco como si fuera la noche, en pleno mediodía. O sea, construye un buen lugar que sirva para refugiar a los agobiados por el sol del mediodía. Sigo leyendo, haz tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los desterrados y no entregues al fugitivo. Sumado a eso, Dios me dijo, te envío a edificar la cueva de Adulam. Y toda mi visión de la iglesia cambió, porque yo fui legalista, fariseo de fariseos. Sí, yo fui muy legalista. Y no hablo solo de la ropa, hablo de la forma de ver la vida, de tratar a las personas. Y fue todo un proceso el
el que el Señor transformó mi corazón para ver las cosas como las veo hoy. Por eso cuando la gente quiere hacerme correr para volverme yo en otro faraón sobre la iglesia, me da risa, porque ya de allí vengo. Y cuando yo leo este pasaje, mire, al principio no entendía por qué el Señor me decía que no entregara a los fugitivos, que escondiera a los desterrados. El Señor me estaba hablando de las personas que vendrían a la iglesia. Y que esta visión no comenzó con esta iglesia, comenzó con una iglesia fuera de este país, donde pastoreamos por 5 años. Ahí fue que el Señor me empezó a guiar para trabajar esta visión. Y cuando yo vine aquí, muchas de las personas con las que comenzamos la iglesia eran fugitivos, literalmente. Andaban huyendo de un pasado terrible, incluso dentro de otras iglesias. Fugitivos, desterrados. Hay gente que los habían echado. Literalmente esta iglesia comenzó con un grupo de desterrados y fugitivos. Y yo decía, ya va a venir la gente buena, ya va a venir la gente buena. Y siguieron viniendo desterrados y fugitivos, amargados, emproblemados, endeudados. Y yo dije, Señor, si cabal va a la cueva de Adulam. Por eso una de las cosas de las que nos hemos cuidado aquí es de no echar a nadie de la iglesia. Algunos de ustedes ya los hubieran echado 10 veces de la iglesia, pero no echamos a nadie de la iglesia. Es más, y cuando alguien por alguna razón dice, yo me voy de la iglesia, no importa la razón, puede que hasta le haya faltado el respeto a usted, a mí, lo que sea, no importa lo que haya hecho. Al final le decimos a esa gente, algunos de ustedes se han ido y han vuelto, saben lo que les voy a decir. Yo les digo, esta es tu casa. No importa lo que pase, si en algún momento en otra parte te das cuenta que no es tu lugar, siempre podés volver. Siempre podés volver. Por eso, mire, una cosa importantísima, mis amados hermanos. ¿Está cansado usted? No desprecie usted las reuniones de su iglesia. No porque solo aquí se manifiesta Dios, porque eso no es cierto, no es cierto. Pero cuando Dios te dio un lugar y un momento para recargar las energías, no hay que desperdiciarlo. ¿Sabe que hay gente que le recargan las energías ir a un culto donde todo el mundo baila de cabeza, caen, los levantan y todo? Hay gente que, no, y no estoy solo por decirlo de alguna manera, hay gente que le recargan las baterías un lugar como ese es su lugar, vaya a ese lugar, recargue sus energías, esa es su iglesia. A usted Dios le dio una iglesia con otra manera de hacer iglesia. No desperdicie los momentos de congregarse. Debe usted venir cuando está cansado a este Nayot de Ramá. Nayot de Ramá. Amén. Ahora, cuando uno viene aquí, mire, debe tener conciencia de una cosa. Viene a oír la palabra de ¿quién? De Dios. Viene a oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sabe? Ya sea yo o alguien más que invitemos a predicar aquí, otro de nuestros pastores aquí, usted, si tiene la actitud correcta, usted va a poder oír a Dios hablarle al corazón. Mire, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ponémelo, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Lea conmigo. Al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que está leyendo, como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Cuando uno viene y escucha la palabra, debe de hacerlo con la conciencia, como Pablo está diciéndole aquí a los tesalonicenses. Cuando ustedes nos oyeron predicar, ustedes aceptaron esta palabra no como palabra de hombre,
sino como la palabra de Dios. Y dice Pablo, es lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios prometió en el Antiguo Testamento que iba a hablarle en el futuro a su pueblo por bocas prestadas. Y Dios usa hombres imperfectos para traer su palabra a tu corazón. Dice Pablo que cuando oímos la palabra y la recibimos como lo que es la palabra de Dios, ¿qué dice al final? Léalo conmigo. Esa palabra, ¿qué hace? ¿Qué hace? Actúa en ustedes, los creyentes. ¿Quién es un creyente? Dígame, una característica de un creyente es que cree. Ahora, ¿y de qué está hablando aquí? De creer que eso que oigo es la palabra de Dios. Cuando yo aplico fe a eso, ¿qué dice? Esa palabra, ¿qué hace? Actúa en mí. Quiero que vea, poneme lo que sigue. La palabra actúa, que aparece ahí en el griego, es la palabra energeo. De ahí viene la palabra energía. Energía significa la capacidad y fuerza para actuar física y mentalmente. Entonces, Pablo está diciendo que cuando yo recibo con fe esa palabra que oigo, esa palabra en mi vida me va a dar ¿qué? Energía, la fuerza, la capacidad que necesito para seguir adelante. Te voy a contar, esto lo oí yo, no, lo leí en un libro de John Bevere. Dice que él es pastor en una iglesia y cuenta que lo invitaron a una ciudad, a una cárcel a predicar. Y cuando llegó a la cárcel, dentro de la cárcel habían presos que en algún momento habían leído alguno de sus libros. Y entonces lo conocían y otros no lo conocían. El punto es que había una mezcla de gente que no sabía quién era ese cuate y de gente que medio lo conocía. Pero dice que lo impactante que cuando él llegó a predicarle a todos esos hombres condenados, criminales en la cárcel, todos recibieron la palabra con una atención. Dice que cuando él hacía pausas para seguir predicando, dice, si botaban un alfiler, se podía escuchar el sonido de un alfiler cayendo en el salón. Esos hombres estaban totalmente concentrados en lo que ese pastor estaba predicando. Y dice, yo les puedo asegurar que no era nada sorprendente, no era nada novedoso. Fui a hablarles de Jesús y su gracia. Y todos esos hombres estaban con la boca abierta oyendo la palabra, recibiendo la palabra con el corazón. Cuando terminó la predicación y oró por esos hombres, sin acercarse para imponer manos, muchos de ellos cayeron de rodillas llorando. Algunos confesaron que habían recibido sanidad, otros se sintieron liberados del rencor de lo que fuese. Fue una cosa espectacular. Y yo no hice ahí, dice, nada que yo no haga en mi iglesia. Así que dice, al día siguiente voló de regreso a su iglesia para predicar y predicó lo mismo en su iglesia. Y el ambiente era totalmente distinto. La gente estaba ahí, claro, es su pastor, lo quieren, lo que usted quiera, ¿verdad? Era un ambiente familiar, porque la gente que se reúne todos los fines de semana ahí, oyeron la palabra, oró por la gente como oró por aquellos presos y cada quien se fue a su casa. Y dice que esa noche él se sintió frustrado, molesto, porque allá habían pasado cosas. El ambiente era, dice, electrizante allá en la prisión con esa gente y en la iglesia del Señor, en la congregación de los santos de Dios. No se percibía el mismo ambiente. Y el Señor le dijo, es un problema de honra. ¿Cómo así? Dijo, aquellos hombres te vieron predicar y recibieron esa palabra como si yo mismo estuviese allí hablándoles. Esa era la actitud que tenían, y esa actitud de honra
permite que el ambiente sea distinto. Cuando vos vas a tu iglesia, la familiaridad con la que esa gente te ve, no reciben la palabra con honra como allá. ¿Aló? Cuando yo leí eso a mí me impactó mucho. Y solo me acordé del pasaje donde Jesús va a Nazaret, que es el barrio donde él creció, ¿se recuerda? Y dice, ¿qué dice la Biblia? Que no pudo hacer muchos milagros ahí. No que no pudo hacer milagros, dice, no pudo hacer muchos más milagros. ¿Por qué? Porque la gente no lo recibió con honra. ¿Qué decía la gente? ¿Y quién es este? ¿No es el hijo de fulano y mengana? ¿No es mi cuñado, pues? Y no es, jugamos juntos. O sea, la manera en que recibieron no era la manera correcta. Míreme aquí. La mejor manera de recibir la palabra de Dios es cambiar, mire, mi manera de pensar. Cuando alguien se sube aquí a predicar, no importa quién sea, usted tiene que con humildad pedir, Señor, háblame a través de ese hombre, háblame a través de esa mujer. Yo dispongo mi corazón, dime tú, ¿qué quieres decirme hoy? Y Dios te va a hablar. Y al terminar esa predicación, puede que algo milagroso pase en tu vida. Pero si estás ahí sentado diciendo, eso, uy, iba a predicar ese, iba a predicar esa, sí, te vas a ir de aquí diciendo que Dios no te habló. Pero no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Qué silencio. A mí el Señor me ha permitido ir a muchos lugares a predicar, muchísimos lugares a predicar. Y aunque a mí me encanta predicar aquí, la verdad me encanta, yo puedo sentirme muy cómodo aquí predicando, aunque nunca es fácil, yo se lo confieso, nunca es fácil, nunca es fácil. Hay momentos en que usted me ve parado aquí una hora, pero justo antes de subir a predicar tuve una lucha física o espiritual, emocional, lo que sea. Últimamente tengo una mezcla de todas esas cosas antes de predicar, por mi estado de salud. Pero siempre me siento mucho más cómodo predicando aquí que en cualquier otro lugar. Pero he ido a lugares a predicar cosas que a usted se las he dicho un montón de veces. Y veo la respuesta de esas personas. Y es una cosa totalmente diferente. Entiendo algo. La familiaridad hace que muchas personas no valoren a la persona que Dios está usando para hablarte. Aquí hay algunos de ustedes que me han acompañado a predicar a mí en algunos lugares, aquí en el país o fuera del país, y han podido estar conmigo y ver la respuesta de las personas. Es increíble. Ahora, yo trato de no creerme el cuento de que yo soy fantástico. No. Uy, cruz, que vaya el diablo y venga Jesús. Es el Señor y su gracia. Para Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. Por eso, mire, cuando usted vea que alguien va a pasar a predicar aquí, su oración debe ser esa: Señor, háblame a mí, dispongo mi corazón, abre mi corazón, mis ojos, mis oídos. Señor, permíteme oírte a través de esa persona. ¿Aló? Y como ya te dije, quizás la media hora, los 40 minutos de la prédica, no todo sea para ti, pero va a haber una línea en una oración, un versículo, una frase, algo que Dios tiene para darte a vos. Y entonces ya te vas de aquí y te llevas esa palabra que te va a dar aliento para una semana, para dos, para un mes. Incluso llevas hasta para repartir a tu trabajo. Y le decías a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, mira lo que oí ayer. O no necesitas decir, lo oí en mi iglesia. No, vos vas y lo decís con seguridad. Dios dice tal cosa y Dios va a hacer tal cosa. Es la palabra que recibiste. ¿Aló? ¿Sabe? Hay muchos de ustedes aquí que reciben bendición de la palabra de Dios. Deberían de compartirla. Cuando salen de aquí deberían salir buscando el link de la prédica y mandárselo a alguien, compartirlo con alguien. No importa quién haya predicado. Si Dios te habló, alguien más tiene que oír eso. Necesitamos entender. Esta es la esquina donde descansamos. Esta es la esquina donde reponemos fuerzas.
valore la palabra, recíbala con el corazón abierto y luego compártala. ¿No es verdad que muchas veces usted ha venido algún momento a esta iglesia arrastrando los pies y después de una palabra de aquí Dios te ha levantado, ha salido motivado, fortalecido, con una clara convicción nueva en tu mente y decís, Dios me habló? No menosprecie eso. Me acuerdo, poneme lo que sigue, una historia interesante que según estuve investigando es cierta, porque en un pueblo en Europa, no sé si fue en Holanda, ¿cómo se llama ese otro lugar donde usted va seguido? Suiza, que había un pueblito, que en el medio del pueblito, las calles empedradas, en medio del pueblito había una fuente de agua que venía de la montaña. El pueblito rodeado de montañas, el agua bajaba de la montaña y habían construido unos canales para que el agua llegara a una fuente en el centro del pueblito, una cosa pintoresca muy bonita. Pero todas las mañanas, mientras los niños iban a la escuela y la gente iba a trabajar, había algo muy interesante que pasaba todos los días de semana. Un lechero bajaba de la falda de la montaña. Él ordeñaba las vacas desde las 4 de la mañana, llenaba unos grandes cumbos de leche y se los amarraba a una burra que él tenía. Y bajaba a vender leche recién ordeñada todas las mañanas. Y el burro iba cargando los botes de leche. Y la cosa es que pasaba repartiendo la leche por todas las casas, la gente. Y dice que había gente que se quedaba hasta el final para ver el desenlace del reparto de la leche. Cuando terminaba de repartir la leche, era la misma escena todos los días. La burra estaba cansada. Había cargado la leche, había caminado por todo el pueblo, había bajado la montaña, estaba cansada y sedienta. Y entonces el lechero llevaba a la burra a la fuente de agua. Pero frente a la fuente de agua, la burra se ponía rebelde y empezaba a rebuznar y retrocedía. Y el hombre la jalaba y ella retrocedía. Era una pelea como de unos 25 minutos ahí todos los días. La apoyaba, la empujaba, la jalaba. A veces le pedía a otros que la ayudaran, porque solo era acercarla para que ella probara el agua y ya se quedaba ella bien feliz tomando agua. Todos los días la misma pelea. Había que golpearla, empujarla, jalarla, y a veces le hacían entre varios, ¿verdad? Para poderla llevar a que tomara agua. Hasta que tomaba agua se calmaba. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Vas a decir. Bueno, que todos necesitamos el agua de la palabra de Dios. Después de todo el trabajo y la lucha de los días, necesitamos el agua de la palabra de Dios. Pero vos sabés que lo necesitas, vos lo decís, vos lo repetís, Dios me habla ahí, Dios me toca ahí. Pero qué cuesta que te acerques a la fuente, va. Sos terco como una burra, sos terca peor que una burra. ¿Aló? A algunos yo les escribo, ¿y por qué no ha llegado? Es que tengo problemas. Por eso, ¿por qué no ha llegado? Es que sí, pastor, tuve problemas. Por eso les pongo yo. Por eso tenés problemas. ¿Qué estás haciendo lejos de la comunión de los santos? Necesitas la iglesia. Algunos me dicen es que no saben lo que he hecho. Ni me contás. Vos vení a arreglarte con Dios. Me acuerdo a un hombre que le dije yo, es que yo tengo problemas y yo me echo los tragos todos los viernes y los sábados. No puedo dejar eso, de verdad. No puedo, me decía. Entonces anda el domingo temprano a la iglesia. De goma, pues sí. Un café bien cargado, 2 Alka-Seltzer y te vas para la iglesia. Dicen que eso es bueno. O sea, yo no sé. Va que sí, es que así dice la gente, va. Bueno. Él me dijo, la gente de la iglesia me va a criticar. Y yo le dije a esa persona, no era esta iglesia. O sea, yo lo estaba invitando a otra iglesia que yo no iba a esa iglesia.
pero vivía en el barrio donde estaba esa iglesia. Yo le dije, ¿y te van a la iglesia de Goma? Andate. Y me dijo que ahí me van a criticar. No te van a criticar, me dijo, usted no los conoce. No importa, conozco a Dios y Él siempre te va a recibir. Así que te lo digo a vos y te lo digo a vos que me estás viendo ahí por el Facebook y lo vas a ver en YouTube y lo vas a oír en Spotify. No importa si es de Goma, tenés que volver. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. No se quede cuando esté cansado. Acuérdese de la burra. Cuando ya va, te cuesta venir y cuando ya vas de aquí, vas con una sonrisa de 200, ¿verdad? De 100 a 100. Feliz de la vida, lleno de Dios. Pero que costó que viniera, va. Voltea a ver al de la par y dígale, costó que viniera, va. Bueno, ok. Número 2, y voy a con esto terminar hoy termino. ¿Dónde más encontró David una esquina para refugiarse? Ponémelo, por favor. Con Jonatán. Primero fue con Samuel en Ramá, en Nayot, Ramá. Y luego con Jonatán. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1 y versículo 2, en la primera parte dice: después David huyó, ¿de dónde? De Nayot en Ramá. O sea, salió de ahí y se fue, y dice, vino delante de ¿qué? De Jonatán. Y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Se recuerda quién era Jonatán? Era el hijo del rey, el hijo del que lo andaba persiguiendo. Pero Jonatán se convirtió en el amigo íntimo de David. Y dice que fue delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Y cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera. ¿Qué le dijo? No morirás. En ninguna manera no morirás. Míreme aquí, míreme aquí. El refugio que encontró David fue con el profeta Samuel. Encontró cobertura espiritual, palabra, aliento, ministración. Fue una noche de profecía y de manifestación de Dios ese día. Pero después huye de ahí porque los guardias lo encontraron y va a buscar a su amigo Jonatán. Aquí va otra cosa importante. Hay personas que se pueden convertir en una esquina, un lugar donde ir y sentarse un momento, mientras hay una pausa en la batalla. Una persona que te va a escuchar, te va a animar, te va a refrescar y te va a volver a enviar una vez más a la batalla. No te va a decir, no sigas, ya no, rendite, por gusto esto, no. Alguien que te va a refrescar, te va a alentar y luego te va a poner de pie para ir a la batalla. Y este hombre, David, encontró eso en su amigo Jonatán. De hecho, el nombre Jonatán significa en el hebreo, Gerson, significa dado por Dios o regalo de Dios. Esto me enseña algo muy importante, que para poder prevalecer en medio de las batallas de la vida y terminar nuestra carrera con gozo, debemos aprender a cultivar la amistad con otras personas. Necesitamos amigos. Dios en un amigo nos da un don. Esto significaba Jonatán, un regalo. En los tiempos de luchas y persecución podemos encontrar una esquina y descansar y reponer fuerzas en el corazón de un amigo. Mi oración siempre ha sido que esta iglesia se convierta, que la gente de esta iglesia, más que hermanos, seamos amigos. Somos hermanos en la fe, y aunque a veces como que no tenemos toda la conciencia de lo que eso significa, pero más allá del vínculo familiar, Dios quiere que seamos amigos. La imagen del amigo, incluso en la Biblia, trasciende las relaciones de sangre.
Mire, mi oración es que en esta iglesia encontremos amigos que nos ayuden en las necesidades, que nos cubran las espaldas, que nos perdonen si fallamos, que nos levanten si hemos caído, que no dejen a nadie atrás. ¿Aló? Que no dejen a nadie atrás. Esa es parte de la visión de esta iglesia. Que esta sea una comunidad de amor, aceptación y perdón. Eso implica que aunque nos molestemos por un momento con la actitud de alguien, no lo vamos a dejar atrás. Vamos a insistir, vamos a buscarlo, lo vamos a llamar, lo vamos a incomodar. Al final, esa persona va a tomar su decisión, pero debe saber que aquí siempre vamos a estar para esperarlos. Yo anhelo que esta sea una verdadera comunidad de amor, aceptación y perdón. El día que yo me rinda de eso, voy a arrancar esas letras de ahí. Pero ahí están todavía. Hágale ganas. No debemos dejar a nadie atrás. Hebreos capítulo 13, versículo 1. Pablo escribió, bueno, yo creo que Pablo escribió la carta a los Hebreos. Dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Amor fraternal. Está hablando de el amor filos. Ahí la palabra amor es filos. O sea, el amor entre amigos. Es un amor entre amigos. Y dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Me gusta cómo comienza. Permanezca, permanezca. Nos está enseñando que pase lo que pase, debemos procurar que el amor de amigos continúe, se restaure, se reponga, se repare y sigamos. Proverbios 17, 17. En todo tiempo, ¿cómo ama el amigo? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay una versión que dice, en todo tiempo ama el amigo, y el amigo nació para el tiempo de la angustia. Quiere decir que, como Jonatán, Dios a veces te da regalos con tus amigos, justo para que cuando esté lo más cruento de la batalla y no tengas a dónde ir, puedas encontrar en ellos la esquina donde sentarte, abrir el corazón, tomar un café o lo que sea, y ser animado por tus amigos. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de dejar de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder. Dice que hay tiempo de tirar piedras. Eso me gusta. Hay tiempo de tirar piedras, dice, y hay tiempo de recoger las piedras. O sea, la Biblia dice, Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para cada cosa. Pero a pesar del tiempo en que estemos viviendo, el amigo siempre se ama, porque el amigo ama, ¿cómo dice? ¿Cómo ama el amigo? En todo tiempo. En todo tiempo. Y la Biblia dice mucho acerca de esto. ¿Por qué necesitamos un amigo? Hay un versículo de la Biblia muy interesante, capítulo 6 de Job, el versículo 14. Fíjese, quiero que lo lea bien, porque se lo voy a poner en 4 versiones, porque usted me va a ayudar a interpretar ese versículo esta noche, antes de irnos. Miren, abren sus ojitos pues. Job capítulo 6, versículo 14, en 4 versiones de la Biblia, y usted me va a decir qué significa eso. Primero es la Reina Valera del 60, dice, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Lo leemos una vez más. El atribulado es consolado por su compañero. O sea, yo soy el compañero, este es mi otro compañero, él está atribulado, a él se lo está chupando la bruja, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que yo, como compañero de él, lo debo consolar. ¿Y después qué dice? Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Míreme aquí, ¿qué significa eso? ¿Ah? Que aunque se aleje de Dios, yo debo consolarlo.
Seguro que eso significa eso. Y si anda en pecado, el hijo del hacha. Y bueno, ahí dice, se apartó. Leámoslo en otra versión, tal vez. En otra versión. No dice así. La Reina Valera actualizada, ahí mismo está. Dice, un desesperado, aquí no es atribulado, un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque abandone el temor del Todopoderoso. ¿Qué significa eso? ¿Significa lo mismo que el anterior? Sí. Aquí dice amigo en vez de compañero. Y dice que ese cuate que abandonó el temor del Todopoderoso debe contar con mi lealtad. O sea, no es que te lo vas a acabar después que hables con él. No, hombre, ya vieron lo que anda haciendo Kevin. No, hombre. No, no tenés derecho a eso. Dos versículos más, el mismo versículo en otras dos versiones. Tal vez hayamos uno que diga diferente. Ponémelo, por favor. Otra vez, esa es la Biblia de las Américas. Job 6:14 en la Biblia de las Américas dice, para el abatido. Las otras versiones decían atribulado, desesperado. Aquí dice, para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Aquí cambia un poquito la intención. Las dos versiones anteriores decía que a pesar de que se haya apartado, yo debo ser leal y debo consolarlo. Aquí dice que si yo no estoy para esa persona, si no le muestro compasión, puede que esa persona abandone el temor de Dios, se aparte de Dios. El siguiente, ahí mismo está. Esta es la versión Dios habla hoy. Job 6:14. Dios habla hoy. Dice, al amigo que sufre, se le ama. Aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Palabra de Dios. Mira bien lo que te voy a decir. No tenemos moral para acabarnos al que ha fallado. No tenemos moral. Solo tenemos el permiso de Dios de ser amigo, ser leal, porque nosotros somos la esquina, nosotros somos el regalo que Dios proveyó para que esa persona, a pesar de haber abandonado el temor del Todopoderoso, nosotros estemos ahí para serle leales y traerlo de regreso. Y hay una versión que leímos que dice que puede que si no estoy yo ahí, esa persona se aparte definitivamente. Porque es bonito hablar de tener amigos, pero no, también es importante hablar de que Dios quiere que vos seas ese amigo leal, ese amigo que ama aun cuando alguien se haya apartado del Todopoderoso. Míreme aquí. Hace 2 días murió el pastor John MacArthur. Él pastoreó casi 60 años la misma iglesia. Eso es algo que yo admiro profundamente. John MacArthur, el pastor de una iglesia bautista que se llama Gracia a Vosotros. No, Comunidad de Gracia. Gracia a Vosotros era su ministerio de predicación. Escribió más de 50 libros a lo largo de su vida. John MacArthur se considera como un maestro y teólogo al nivel de Spurgeon y esos predicadores del siglo antepasado. Y aunque él era muy estricto en su manera de pensar en algunos momentos, por ejemplo, él creía que las manifestaciones del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales eran el diablo. Él no decía hay manifestaciones falsas ahí y hay verdaderas. No, él decía todas son manifestaciones del diablo. Y eso encendió la cólera de toda la comunidad pentecostal en el mundo.
pero era un hombre de Dios. Y hoy que murió, me he encontrado con algunos que no sé si llamarlos hermanos, en serio, que han publicado imágenes burlándose de la muerte del pastor John MacArthur. Alguien puso una imagen de él y a la par había un texto que decía: Señor, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Usando el pasaje de Lázaro y el hombre rico, insinuando que John MacArthur está en el infierno por no creer como ellos creían. Y han habido programas enteros dedicados a destruir, a burlarse de la memoria de John MacArthur. Hombres que no han hecho ni el 1% de la obra que hizo John MacArthur, ahora porque tienen un canal de YouTube, abren la trompa para hablar lo que no deberían. Y perdonen mi francés, pero cuando alguien ha nacido de nuevo, el amor de Cristo llena su corazón, dice la Biblia. Y John MacArthur tuvo ideas distintas. Yo honestamente le voy a decir algo, no comparto todas las ideas o los postulados teológicos de John MacArthur, no, pero nunca me voy a poner a hablar mal de John MacArthur. ¿Por qué? Porque era mi hermano, jugábamos en el mismo equipo y era un hombre de Dios. Y en las doctrinas fundamentales de la fe, él y yo estábamos de acuerdo. San Agustín nos dejó una herencia fantástica en el siglo III de la iglesia. San Agustín de Hipona decía: en lo fundamental debe haber unidad, en lo secundario debe haber, ¿qué decía? Libertad, pero en todo debe haber caridad. Hay doctrinas fundamentales y ahí estamos de acuerdo la mayoría de iglesias cristianas. Hay doctrinas secundarias, que esta música no, que hay que ponerse velo, que hay que hablar en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo, detalles como esos que son secundarios. Ahí hay libertad, pero en todo debe haber caridad o amor. Ahora imagínense esta gente, si se da cuenta que alguien de la iglesia pecó, falló de alguna manera, no sé cómo lo van a tratar. Pero esa no es la iglesia del Señor. Ese no es el cuerpo de Cristo. Si a mí se me enferma el dedo, no me lo voy a cortar. ¿Y qué estás haciendo? Me voy a volar el dedo por bayunco, mira cómo se me puso. No puedo hacer eso, no. Busco que el dedo sane. Es parte del cuerpo. Hace unas semanas antes había muerto Jimmy Swaggart. Poneme lo que sigue, por favor. Jimmy Swaggart, él fue pastor y evangelista entre los años 70, los años 80 y 90 en Estados Unidos, y su ministerio alcanzó América Latina. En los años 90 en este país solamente 2 personas predicaban en la televisión aquí en El Salvador en ese tiempo. 2 personas, de ahí nadie más, en el canal 6. Del Salvador predicaba Sergio Solórzano. Detrás de un escritorio predicaba. Creo que eran media hora o 15 minutos, era una cosa muy corta. Y 1 hora de música, de alabanza y predicación con Jimmy Swaggart todos los domingos a las 12 del mediodía. No importaba. Si a mí me mandaban a la tienda el domingo al mediodía, por todas las casas que yo pasaba en el transcurso de la tienda, yo veía, todo el mundo estaba viendo a Jimmy Swaggart. Yo creo que en ese tiempo hubieron cientos o miles de personas aquí en El Salvador que recibieron a Jesús viendo la predicación de Jimmy Swaggart. Sin exagerar, creo que ese hombre alcanzó para el Señor a millones y millones de personas en el mundo entero. Los liceos cristianos, reverendo Juan Bueno, no fueran posibles en El Salvador sin la ayuda económica de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, el pastor
Juan Bueno, que también era un gringo, ¿verdad? Es un gringo, misionero, abrió una escuela donde él quería ayudar a la gente en necesidad. Y cuando Jimmy Swaggart supo de eso, le dijo: yo voy a pagarle los estudios a esos niños. Entonces a Juan Bueno le dijo: bueno, ¿y por qué no abrimos otra escuela? ¿Y me ayudas? Abramos otra escuela. Y abrieron no sé cuántos colegios de esos hay en todo el país. Ahora ya no está el dinero para darles beca a todos, pero en aquel entonces más de la mitad de los que estudiaban en el liceo cristiano en cualquier parte del país eran sostenidos por el ministerio de Jimmy Swaggart. No solamente con estudios, sino con ropa, con alimentación. Era una cosa poderosa, pero como todo hombre de Dios, seguía siendo hombre y pecó. Su caso fue un caso medio extraño. Alguien le puso una trampa, mandaron a tomarle fotos y sí pecó, no lo estoy defendiendo, sí pecó, pero había todo un aparato ahí, gente con cámaras como la que anda solito. No está solito, quizás solito fue, que lo estaban esperando a la salida del hotel para tomarle fotos, que venía saliendo con la mujer. Era toda una trama ahí. Él pecó y vos fuiste, va. No, son bromas. Mire pues, un domingo se paró frente a su congregación y confesó su pecado. Esa fotografía es precisamente del día en que a finales de los años 90 él confesó su pecado. Pero hay algo en esa transmisión que yo cada vez que lo oigo me conmueven estas palabras: no hubiera llegado tan bajo si hubiera tenido un amigo con quien hablar. Un hombre de esa dimensión, voy a decir, de ese alcance ministerial, no tenía un amigo con quien hablar. Alguien que oyera sus batallas y le dijera: no, hombre, vos, sí, fíjate, no, viejo, no, hombre, no hagas eso, no, hombre, viejo, no. Mira, otra vez que tengas ganas de eso, llámame a mí, hombre, no, hombre, vamos a comer, vamos al cine, hablemos de otra cosa. O sea, no tenía un amigo. Míreme acá, todos necesitamos un amigo para que no abandonemos el temor del Todopoderoso. Y si alguien abandona el temor del Todopoderoso, esa persona todavía merece tu lealtad. Porque vos y yo no tenemos moral para juzgar a nadie. No tenemos moral. Solo tenemos permiso de amarnos, aceptarnos y perdonarnos, como el Señor lo hizo con nosotros. Sea usted ese refugio que mucha gente necesita. Porque esa conversación con vos, esa interacción pequeña con vos corta, puede ser la diferencia entre rendirse o seguir adelante. Y Dios te puso aquí por una razón. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, con esto voy a terminar. Dice: mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro le pasa encima. No dice así, ¿verdad? No sé, hay gente que así ha entendido el versículo. Tristemente hay gente que así ha entendido el versículo. Si uno cae, el otro le pasa encima. Pero ¿qué dice la Biblia? Mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Diga conmigo: no voy a dejar. Diga conmigo: no voy a dejar a nadie tirado. Dígalo otra vez: no voy a dejar a nadie tirado. René González escribió una canción que se llamaba o se llama Después de la caída. Y hay una parte que dice: después de la caída, ¿quién queda? Después de la caída, ¿quién sana? Usted puede entender a los que han caído porque usted ha caído. Usted puede entender a los que están heridos porque usted ha sido herido.
seamos nosotros la esquina de alguien y ofrezcamos la gracia y el amor del Señor. Cerremos los ojos un momento. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por todo el amor que nos has dado y has manifestado a nosotros a lo largo de la vida. Gracias por tu bondad, por tu misericordia que no acaba, por tu gracia que no termina. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche todos nosotros queremos reconocer que somos necesitados de ti y que en este tiempo en que la tormenta recia y la necesidad de algo, alguien que refresque nuestra vida se acrecienta, podemos encontrarlo en tu casa, en tu palabra, en la administración de tu palabra, pero también, Señor, en el corazón de un amigo. Danos a nosotros la gracia para poder ser amigos y para poder recibir esa cosecha luego, si en un momento nosotros